La propuesta es empezar a, digamos, a prepararnos para hacer las visitas domiciliarias y para poder detectar, sobre todo, los casos de leptospirosis en humanos y también en animales a tiempo para evitar las consecuencias mayores, ¿sí? Viendo que ustedes saben, es de público conocimiento que se han detectado casos, un número de casos bastante importantes de leptospirosis en caninos en alguna zona de nuestra provincia y también hemos tenido casos en humanos. Entonces la propuesta era comentar un poco qué es lo que tenemos que buscar cuando hacemos nuestras visitas domiciliarias para poder detectar estos casos de forma temprana y entender un poco más la enfermedad, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla, así empezamos con la capacitación. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le pido, por favor. Mira, ahora ya, ahí ya se escucha bien. Bueno, ahora vamos a capacitación. Ahí está. Bueno, espero que me puedan estar escuchando bien. La propuesta es empezar con esta capacitación para que tengamos a nivel de primer nivel de atención eh, las herramientas necesarias para poder hacer una detección precoz de leptospirosis en nuestra provincia, educación familiar y saneamiento en áreas críticas, o sea, en nuestros municipios, ¿sí? Donde se ha demostrado que hay circulación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la capacitación, la detección precoz, reconocer los síntomas iniciales en el domicilio para ayudar de forma oportuna a los pacientes, evitando la exploración a estadios graves. Vamos a ir viendo durante la capacitación, que es una enfermedad que se puede detectar de forma precoz y que tiene tratamiento y que con el tratamiento se cura. Por eso es tan importante levantar el alerta o alertar a todo el equipo de salud para que podamos buscar los síntomas tempranamente y poder tratarlos, ¿sí? Dar a las familias el conocimiento clave para el manejo seguro del agua, el cuidado de la mascota y el almacenamiento de alimentos. Eso también va a ayudar muchísimo a que podamos prevenir de alguna manera estos casos. Y en cuanto a saneamiento, guiar a los vecinos en el ordenamiento del patio, en el pedido domicilio, y técnicas de desinfección efectivas contra el reservorio biológico, que son los roedores, ¿no? Entonces, es primero tener súper claro que esta es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede tratar y curar. Con lo cual, depende de todo el equipo de salud cuán preparado esté para ver para poder actuar de esta manera y evitar más casos, ¿no? La leptospirosis es una bacteria, es una espiroqueta, como la ven ahí, se le llama espiroqueta por la forma que tiene, ¿sí? Como si fuese un pequeño espiral y se mueve así como si fuese un pequeño espiral con mucha movilidad. Es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Que es una enfermedad que puede ser transmitida desde los animales al humano. ¿Sí? Es de distribución mundial y es producida por estas bacterias del género Leptospira. Hay un montón de serobares de la bacteria Leptospira que son espiroquetas, como les decía recién, son bien delgaditas y extremos en forma de gancho. A diferencia de los virus, esta es una bacteria que es sensible a los antibióticos. Acuérdense que los antibióticos son para matar, para combatir infecciones producidas por bacterias, no por virus. En este caso tenemos una herramienta que son los antibióticos para poder atacar esta enfermedad. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir en ambientes húmedos, en barro y en aguas estancadas durante meses, lo convierte en una amenaza latente para la salud pública. O sea, más allá de que sepamos que se puede curar, si no la diagnosticamos a tiempo, no vamos a llegar con el tratamiento. Ustedes saben que en las últimas semanas se ha publicado que de los perros estudiados, el 33% de los caninos en la zona de influencia de la cuenca del río Arias Arenales ha dado positiva para leptospira y que la identificación del Cerobarbalum es la que se asocia con mayor frecuencia a, a la transmisión por parte de los roedores. Con lo cual, en realidad, estamos ahí entendiendo todo el ciclo de la leptospira,
que empieza con la presencia de roedores que terminan contagiando a los perros viven más en el domicilio, pueden terminar siendo un poco para los humanos. Ahí hay alguien con el micrófono abierto, por favor, si se pueden fijar. Bueno, ustedes saben que en el asentamiento San Javier viven más de 450 familias y que muchas veces están cerca de lugares donde hay mucha proliferación de basura, presencia constante de perros sueltos y perdón, ¿se animan a bloquear por favor los micrófonos que se escuchan para algunas conversaciones? Muchas gracias. La proliferación de basura, presencia constante de perros sueltos y la cercanía al río configuran el escenario de mayor riesgo de transmisión biológica en nuestra provincia, ¿sí? Y en brotes anteriores de leptospira, no solo en nuestra provincia, sino en diferentes partes del mundo, en diferentes provincias de nuestro país y en otras partes del mundo, se ha demostrado que el retraso en la detección precoz de los casos y la deficiencia de saneamiento inicial multiplican exponencialmente el número de casos graves en poco tiempo. ¿Por qué? Porque si no llegamos a tiempo en el diagnóstico, la mortalidad es mucho mayor. Por eso es tan importante, reitero, que podamos capacitarnos en la sospecha de esta enfermedad. Entonces, hablamos que los roedores son el reservorio. Los roedores salvajes y los roedores domésticos actúan como huésped principal, alojando la bacteria en sus riñones sin enfermar muchas veces. Esta bacteria es eliminada por la orina en forma continua del animal infectado y va contaminando suelos, agua y alimentos circundantes. ¿Por qué? ¿Cómo los alimentos? Porque, por ejemplo, hay lugares donde hay depósitos, donde guardamos las latas de comida, las cajas, etcétera, donde pueden haber roedores y pueden orinar en los envases de estas comidas y después nosotros cuando vamos a manipular eso podemos contaminar la comida y de esta manera también podemos contagiarnos, ¿no? A través de los suelos y las aguas, por ejemplo, es muy frecuente la leptospira en casos de inundaciones, sobre todo cuando las personas caminan, por ejemplo, descalzas en una zona donde hay inundación o viven en lugares donde hay mucha humedad en el piso y pueden tener también alguna lesión en piel por donde pueda penetrar la bacteria. Y el huésped humano ingresa por la piel lesionada, por mucosas, puede entrar también por ojos, nariz y boca, o al ingerir agua contaminada. En realidad, la Leptospira balum es el vector, perdón, es la bacteria, el agente que produce la enfermedad. El ciclo roedor en la casa, que es el Cerobalum, detectado en Salta 2026 como vector natural del ratón doméstico y la rata gris de alcantarilla. Las ratas orinan sobre alimentos y platos de mascota desprotegidos durante la noche. Los perros se contagian al cazar los roedores o beber de charcos contaminados y el perro infectado se convierte en un excretor de bacterias muy cercano a la familia, ¿sí? Sería el vector de la Leptospira balum, de la enfermedad, tener en cuenta eso, ¿sí? Que entonces la presencia de roedores puede contaminar alimentos y platos de mascota, los perros contagiarse y de esta manera meterlo en el domicilio. Es sumamente importante que entendamos todo esto para cuando nosotros vayamos a hacer las visitas podamos comentarle esto a las familias para poder evitar de esta manera, ¿sí? La leptospira requiere humedad para vivir. El estancamiento de agua de lluvia en barrios con infraestructura precaria genera caldo de cultivo perfecto para esta bacteria. Los puntos claves a revelar en terreno por el agente son charcos persistentes o canales pluviales obstruidos, microbasturales cercanos que atraigan plagas o que atraigan roedores, y la vivienda sin agua potable con una red segura de agua potable, o sea, sin una red segura de agua potable. Todo eso nosotros lo tenemos que marcar como domicilios de riesgo para la presencia de leptospira. Bueno, dicho esto y entendiendo el ciclo y cómo podemos, o sea, cómo se transmite la enfermedad y cómo es el ciclo de la enfermedad, con eso podemos darnos cuenta que por ahí en las casas a las que estamos visitando pueden tener alto riesgo de tener presencia de pacientes sintomáticos de leptospira. Entonces, es súper importante que justamente en esos domicilios nosotros los identifiquemos como de riesgo, seamos más insidiosos en sospechar estos síntomas y en buscarlos, ¿sí? Para poder hacer una detección precoz de la enfermedad y de esta manera evitar el desenlace fatal de los pacientes. Entonces, generalmente, ¿cómo es la evaluación temporal más típica del contagio humano? El día cero, el contacto de mucosas o heridas con aguas, con barro o orina de animal contaminada.
Del día 1 al 6 hay un periodo asintomático, la bacteria se multiplica en el torrente sanguíneo. A partir del día 7 pueden aparecer ya los síntomas, con un inicio agudo de síntomas, con fiebre alta y repentina y mialgias intensas. ¿Qué son las mialgias? Dolores musculares en las pantorrillas. Es muy característico, cuando vean un caso de leptospirosis van a ver que es muy característico el dolor intenso en las pantorrillas. Eso es algo muy característico. El paciente que tiene fiebre y dolor intenso en las pantorrillas, que sea mayor al resto de las mialgias generalizadas, lo tienen que hacer pensar en una leptospira siempre, ¿sí? O sea, es muy característico el dolor ese de las pantorrillas. Y después del día más 15 puede desarrollar ya una falla multisistémica, renal y hepática, y el tratamiento no se presenta, digamos. Por eso es, como les reitero, es muy, muy importante poder diagnosticar a tiempo para poder tratarlo. Es una de las pocas enfermedades bacterianas que en cuanto las pensamos, hasta que tengamos los resultados, si nosotros la pensamos y la sospechamos, está completamente indicado empezar con el tratamiento hasta que descartemos o confirmemos la enfermedad, porque la demora en el tratamiento de la leptospira puede generar un desenlace fatal. Bueno, las fases tempranas, que es a donde más nos interesa que ustedes puedan diagnosticar o sospechar y derivar a estos pacientes, es la fase anictérica, que es en el 90% de los casos. Muchas veces ocurre esto y en algunos casos se autorresuelve, ¿sí? Pero aparece bruscamente. Es la oportunidad vital donde la intervención del sistema de salud cambia el pronóstico del paciente en forma radical. Generalmente los síntomas son fiebre súbita y alta, acompañada de escalofríos y cefalea intensa, mialgia extrema en pantorrillas. Les pido que no se olviden de esto, un síndrome febril agudo en específico, pero con fiebre muy alta, de inicio súbito y dolor en pantorrillas mayor que en el resto del cuerpo, nos tiene que hacer pensar en leptospira, ¿sí? Es un dolor bien característico al caminar o palpar las pantorrillas y también puede extenderse a zona lumbar. Inyección conjuntival o succión conjuntival, los ojos rojos que sin secreción purulenta, sin signos de conjuntivitis, sin lagañas, como le decimos nosotros, eso también nos hace pensar en una leptospira. Entonces, acá un poquito, por ejemplo, de las enfermedades que hemos tenido, que tenemos más frecuentemente en nuestra provincia, con un pequeño cuadro diferencial sobre 3 enfermedades, leptospira, dengue y hantavirus. ¿Por qué los presento así? Porque muchas veces coexisten en las zonas con epidemiología positiva para las 3 enfermedades. ¿Y qué es lo que nos tiene que hacer pensar en esto? Por ejemplo, esta inyección conjuntival no se presenta generalmente ni en dengue ni en hantavirus. En cambio, es muy frecuente en leptospira. Los dolores musculares, que son las mialgias, son mucho más frecuentes, o sea, son más localizadas en leptospira que en dengue y hantavirus. Si bien en dengue nosotros le llamamos la enfermedad quebrantahuesos, pero es en todo el cuerpo, o sea, ese dolor muscular y ese dolor óseo generalmente es de igual intensidad en todo el cuerpo, que puede localizarse más fuertemente en ese dolor retroocular que siempre hablamos de dengue, que generalmente no está en leptospira ni en hanta. El hantavirus, como toda enfermedad viral, también da un dolor muscular y óseo generalizado, pero no puntualmente ni localizado en pantorrillas y el dolor lumbar como ocurre en lepto, ¿sí? Lo más frecuente que ocurre en la leptospira es que tiene una afectación renal, tanto eh, en los diferentes serobares de la enfermedad, de las bacterias, ¿sí? En cambio, en dengue generalmente no, a menos que lleguemos al estado de shock por dengue, que ahí ya puede empezar con falla multiorgánica. Y en hantavirus sabemos que también puede producir una falla renal, aunque depende mucho también del tipo de hanta que esté circulando. Si tenemos el síndrome cardiopulmonar, que es el que tenemos más en nuestra provincia, no es tan frecuente la afectación renal, pero en general los hantavirus pueden producir daños renales también. El nexo epidemiológico, cuando lo tenemos que pensar, en contacto con inundaciones, con barros, etcétera, o en convivencia con animales enfermos que sean positivos para la leptospira, como en el caso que estamos teniendo en esta zona. Por eso es el alerta y todas las capacitaciones y las actividades que se están desarrollando en este contexto. En cuanto a dengue, la presencia de mosquitos aedes, y en cuanto a hantavirus, bueno, el contacto con también orina y heces de los diferentes roedores que lo pueden transmitir, que ustedes saben que el hanta es que se aerosoliza e ingresa por vía respiratoria. Por ahí, si bien es el contacto con el roedor, pero tiene una forma diferente de ingresar que la lepto. La lepto tiene más el contacto con la piel lesionada, recordemos, o puede ser también el contacto directo con las mucosas al
tocar o contaminarnos las manos, por ejemplo, y después tocarnos las mucosas, podemos también de esa manera contagiarnos de leptospira. Em, las complicaciones, el 10% de los pacientes pueden llegar a una fase grave. Es muy difícil predecir qué paciente va a llegar a una fase grave y cuál no. Con lo cual, está demostrado que si yo empiezo el tratamiento oportuno, esa fase grave se evita completamente. Si el paciente no recibe tratamiento antibiótico específico en la primera fase, un porcentaje evoluciona hacia compromiso sistémico grave. La tríada o la presentación clínica más grave de la leptospirosis es el síndrome de Weil, que es la fase icterohemorrágica que le decimos nosotros, que hay una ictericia frágil, el paciente se pone de un color amarillento, con una insuficiencia renal aguda y con tendencia al sangrado. Por eso dice diátesis hemorrágica, que es la tendencia al sangrado. Por eso se le llama la fase icterohemorrágica. Predomina la ictericia y las hemorragias. Puede haber hemorragia pulmonar, tos con sangre, hemoptisis de inicio catastrófico que requiere cuidados intensivos inmediatos. ¿Qué podemos hacer como agentes sanitarios ante esta situación? Primero que nada, tener la alerta activada en cuanto a la presencia de fiebre, ¿sí? Ante todo paciente con síndrome febril específico que tengan nexo en zonas o sea, que tengan antecedentes epidemiológicos que estén conviviendo en zonas de inundación, en zonas donde hay, como dijimos, agua estancada, donde no hay agua potable, contacto con, aguas renales, o que puedan tener contacto con perros positivos, considerar leptospirosis. Nunca automedicar con analgésicos que pueden aumentar el daño renal de la enfermedad y pueden demorar la consulta al médico para poder empezar un tratamiento oportuno. O sea, si el paciente está en estas condiciones, en esta zona de alerta epidemiológica y tiene un síndrome febril agudo específico, sobre todo si tiene dolores musculares, como dijimos recién, en las pantorrillas, derivemos inmediatamente para el tratamiento, ¿sí? O sea, se hace la consulta. Hay alguien con música. Se hace la consulta lo más temprana posible y generalmente, como les dije al principio de la capacitación, se inicia el tratamiento empírico hasta tener los resultados. No hay que esperar el resultado para recién empezar el tratamiento dirigido de esta enfermedad. Registro de intervención, la notificación de sospecha de lepto es obligatoria. Hay que hacer una denuncia ante la sospecha clínica, asentar los datos del grupo familiar expuesto, ya que esta intervención precoz permite en algunos casos que se puede utilizar quimioprofilaxis familiar con doxiciclina en caso de ser necesario. Entonces, es súper importante, o sea, si vemos que la familia, sabemos que la transmisión de mano a mano no es lo más frecuente y no es generalmente, no está tan estudiada y demostrada, pero no es una enfermedad que se transmite de mano a mano, es una enfermedad zoonótica, que es el contacto con las orinas de los animales que han eliminado la leptospira en esa orina, que esa orina llena de esas bacterias que vimos al principio y se contamina las manos, las mucosas, la piel lesionada y los alimentos, y de esa manera nos contaminamos. ¿Por qué esto de la profilaxis interfamiliar? Porque por ejemplo, en una familia que hayan tenido perros positivos y que puedan haber, vemos que están en malas condiciones particularmente, o que hay pacientes inmunodeprimidos, etcétera, podemos llegar a considerar en casos muy particulares hacer una quimioprofilaxis. Lo indicado en este caso no es hacer quimioprofilaxis a todo el mundo, sino para ir a la búsqueda de síntomas tempranos, cosa de tratar a la mayor cantidad de personas posible en cuanto a detectamos estos síntomas tempranos y analizar cada situación en particular de cada familia para ver si le damos la quimioprofilaxis o no, puntualmente de acuerdo a la carga que hay en ese domicilio. Entonces, como educación familiar, ¿qué es lo que le tenemos que decir por ahí en las visitas? No solo cuando hacemos la visita domiciliaria, por ahí si hay personas que trabajan en los centros de salud, cuando llegan los pacientes al centro de salud, de todas estas zonas en donde estamos detectando la presencia de perros positivos, tenemos que hacer hincapié en la educación familiar, es súper importante. Conservación de alimentos seguros. Almacenar la comida en envases rígidos, herméticos, no dejar alimentos expuestos en la noche que puedan tentar a los roedores, a que caminen por esa zona y a que puedan orinar y a ir contaminando todos estos tipos de alimentos. La protección personal, evitar caminar descalzo, usar botas de goma o calzado cerrado impermeable al limpiar barro o zonas de acumulación de agua. Y el cuidado de mascotas, ya va a hablar después Nicolás Río sobre el tema de la vacunación. Hoy por hoy para las mascotas sí hay vacunación para algunos serotipos o serobares de leptospira. Tratar a la noche, tratar de no dejar los comedores de animales
a ras del piso durante toda la noche, ya que puede estar atrayendo de esa manera los roedores y la presencia de roedores en las zonas más cercanas al domicilio. Eso es sumamente importante. Y en lo posible, evitar que beban de zanjas o de charcos los perros por ahí familiares para evitar la exposición a esta enfermedad. En cuanto a la fórmula de desinfección que podemos utilizar para limpiar nuestro peridomicilio, está demostrado que el hipoclorito de sodio es muy lábil la bacteria a la desinfección, que quiere decir que se muere rápidamente ante la presencia de hipoclorito de sodio, con lo cual es una buena recomendación poder decirles que desinfecten los pisos y las superficies con hipoclorito de sodio, que es la lavandina. Hay que tener algunas recomendaciones en contra de la lavandina. Primero, más importante, es que es tóxica si es que la mezclamos con detergente. O sea que nunca hay que mezclar lavandina con detergente porque eso genera vapores tóxicos que realmente pueden generar mucho daño a la salud de las personas, primero que nada. Segundo, que se inactiva con la luz. O sea que cuando yo preparo mi solución de agua con lavandina para poder, por ejemplo, desinfectar, tengo que prepararla y utilizarla en ese momento, porque si yo la dejo al aire libre con la luz solar, con la luz del día, que genera, puede generar inactivación del cloro, de tipo clorito de sodio, y de esa manera dejar de ser un desinfectante, ¿no? Entonces, tenemos que saber prepararla y saber conservarla. Por eso la lavandina viene en envases opacos, en donde no deja entrar la luz, para evitar que se inactive la acción del hipoclorito de sodio. Eso cuando queremos usarlo para desinfectar. También podemos usar el hipoclorito de sodio para potabilizar de alguna manera el agua, más allá de que también tenemos otras formas de potabilizar el agua, está bueno que los conozcamos, ¿sí? Entonces, para los pisos y paredes de hogar, se hace a 2 partes por millón, que es una taza de lavandina común en 9 tazas de agua. O sea, eso no es para tomar, acuérdense, esto es para desinfectar los pisos y paredes. O sea, son 10 centímetros de agua en 1 litro de agua. 10 centímetros de lavandina, perdón, en 1 litro de agua. Generalmente pasamos el agua con lavandina. Acuérdense otra característica de la lavandina, que se inactiva con residuos orgánicos, o sea que para nosotros pasar la lavandina tiene que estar previamente limpio el piso y las paredes del hogar y las zonas por donde pueden haber habido roedores o orina de animales. Primero hay que limpiar con agua y detergente y en un segundo paso hay que desactivar o desinfectar con lavandina. Las zonas críticas, como las letrinas y los gallineros, se pueden hacer inclusive con una concentración de 5 partes por millón de lavandina, que serían ya hay 20 centímetros cúbicos de agua en 1 litro de agua. Dejar actuar 30 minutos y después enjuagar. Y también se puede utilizar, como dijimos al principio, el tratamiento del agua de consumo, que en realidad ahí son 2 gotitas de lavandina por cada litro de agua clara. Dejar reposar 30 minutos antes de beber. Bueno, en cuanto al control de roedores, ya entendimos que el ciclo de la enfermedad comienza con los roedores que tienen alojada la leptospira en sus riñones, ¿sí? Entonces es muy importante que el control efectivo del reservorio para disminuir el riesgo ambiental y la contaminación ambiental. La colocación inadecuada de venenos también puede intoxicar a mascotas y niños, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? En lo posible siempre priorizar la limpieza, las bacterias físicas, las barreras físicas y las barreras mecánicas, más que la colocación de venenos que pueden llegar a ser muy tóxicos para los humanos, para los niños y para los perritos que puedan andar por esa zona. Entonces, lo que se recomienda es la exclusión estructural, tapar las grietas mayores de 5 centímetros con cemento mezclado con lana de acero, por ejemplo, virulana puede llegar a ser una forma de evitar el ingreso de los roedores a los peridomicilios. El manejo de roedores muertos, nunca hay que tocarlos en forma directa, hay que rociarlos con dilución de cloro, recoger en doble bolsa y enterrar o descartar en forma segura. Todo esto es importante que nosotros le compartamos a las familias o a los pacientes que asisten a los centros de salud todas estas herramientas. Y en el caso de utilizar rodenticidas químicos, colocarlos dentro de tubos de PVC inaccesibles para niños y perros. Tengamos mucho cuidado con eso. La estrategia del patio limpio, el saneamiento del peridomicilio, el desmalezado regular. Cuando nosotros vamos, eso si bien más allá de la zona, que eso se tiene que hacer con las municipalidades, enseñar a las personas en hacerlo en sus peridomicilios también, ¿no? En sus propias casas, o sea, la cultura del patio limpio
hemos hablado mucho de esto sobre cuando hablamos de dengue, y tiene que ver con un montón de enfermedades que podemos prevenir, ¿sí? El desmalezado regular quita el refugio natural de los roedores, cortar el pasto al ras y eliminar la vegetación trepadora de las paredes de la vivienda, acoplar leña y madera sobre tarima a una altura mínima de 30 centímetros respecto al suelo para evitar la formación de nidos ocultos debajo de ellos. La basura acumulada en el suelo es la fuente primaria de alimentación de plagas urbanas. Promover tachos con tapas pesadas elevados a nivel vecinal y eliminar microvasulares improvisados en esquinas próximas a canales de desagüe pluvial que desemboquen en la cuenca ribereña. En cuanto a la visita domiciliaria, el protocolo sistemático debería ser durante su ronda habitual, es la entrevista, consultar si hay personas que tengan fiebre de inicio súbito, cefalea o dolores intensos en pantorrillas al viviente, hacer una inspección en el peridomicilio buscando acumulación de agua estancada, pastizales o indicios de cueva de roedores, educar, incluir al jefe del hogar y a todos los integrantes de la familia sobre la dirección correcta de la bandina y el manejo seguro del comedero de mascotas, y reportar al sistema de salud las novedades diarias, habilitando a los enfermeros y a los médicos, a todo el personal de salud del sector ante sospechas clínicas fundadas. Entonces, estos 4 pasos son los que tenemos que hacer en cada visita, ¿sí? Entrevistar para la búsqueda de síntomas febriles, hacer una inspección visual del domicilio y del domicilio, educar sobre el saneamiento y el manejo correcto y seguro de alimentos y de agua y limpieza de los domicilios, y reportar ante sospechas tempranas para poder actuar en consecuencia. ¿Sí? Bueno, esto es, ahí está el mail del programa de control de infecciones para cualquier consulta que que quisieran hacer, estamos siempre a disposición. Y acá terminaría eh, la capacitación. Estoy para cualquier consulta que quisieran hacer. De todas maneras, le voy a dar la palabra también al doctor Nicolás Ruiz de Oro, que va a hablar sobre la leptospira canina, ¿sí? Nico, ¿me escuchás? Hola, buen día. ¿Sí se escucha? Ahí está. Sí, sí, se escucha, Nico, perfecto. Bueno, 2 segunditos y ya compartimos. Perdón, antes que compartas, si quieren ir poniendo en el chat preguntas o consultas, lo que fuera, si después que terminamos la charla les podemos ir contestando, que lo pueden ir haciendo. Esperamos un ratito que si tienen preguntas, Pau, y largamos. Dale, Nico, o si querés, a ver, abrimos el chat, a ver. Ahí nos piden que pasemos la fórmula de preparar la lavandina. Yo igual, esta capacitación va a quedar puesta en la página de la sala de situación, así que de ahí la pueden descargar y si la quieren utilizar para replicarla en sus lugares de trabajo, lo pueden hacer. En cuanto a la evaluación de la lavandina, recordemos que hay diferentes diluciones de acuerdo para qué la quiero. Si es para desinfectar ambientes, recordar, siempre necesitamos el primer paso de agua con detergente, enjuagar y después preparar agua con lavandina para desinfectar. Eso, 10 centímetros cúbicos de agua, de lavandina, perdón, en 1 litro de agua. ¿Sí? Que es como si fuese una cucharada sopera o una tacita eh, o sea, 10 centímetros cúbicos, bueno, esos vasitos que podemos medir, 10 centímetros cúbicos de lavandina en 1 litro de agua para la desinfección de ambientes. Y para la preparación o para potabilizar el agua son 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua y dejar reposar. Igual eso queda en la capacitación y lo van a poder tener a mano para que no se lo olviden. En la página de la sala de situación, ahí va a quedar colgada la capacitación. Preguntan dónde se puede ver el material, pero entonces respondí. Bueno, si querés, Nico, sigamos y de última después al finalizar tu charla vemos qué otras preguntas hay y ahí las terminamos de responder.
Bueno, vamos a empezar. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, perfecto, Nicole. Ahí está, ahora ahí se ve mejor. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Ruiz de Huidobro. Soy médico veterinario y estoy a cargo del programa de zoonosis de la provincia, que depende de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. Bueno, hoy vamos a ver, hablar un poco sobre lo que es la leptospirosis canina. Ya la doctora Paula Herrera les habló sobre el cuadro clínico, la enfermedad en humanos. Yo les voy a comentar un poco en qué consiste, cuáles son la sintomatología y qué recaudos debemos tomar respecto a lo que es la leptospirosis, la enfermedad en los caninos principalmente. Bien, como ya les debe haber comentado la doctora, la leptospirosis es una enfermedad zoonótica, o sea que se puede transmitir de los animales a las personas. Sí, está causada por una bacteria, una espiroqueta que se llama Leptospira interrogans, dentro de las especies que hay, la cual tiene alrededor de 200 y pico de serobares, que ahora vamos a ver cuáles son. Seguramente ya la doctora les ha comentado cómo es el ciclo de transmisión, cómo se puede contagiar el humano. ¿Sí? De todos modos, ahora vamos a repasar un poco lo que es básicamente la manera en la que se transmite la enfermedad. Pero tener en cuenta que a grandes rasgos, el vehículo que mueve o contamina una superficie llevando la bacteria es la orina de los animales que van a estar enfermos o eliminando leptospira. El agente causal, esta es la famosa espiroqueta, la famosa leptospira. Bien, para hacer un breve repaso de lo que es el ciclo de transmisión de la leptospira puede tener como reservorios varias especies de animales. Además de los roedores, también podemos tener bovinos, cerdos, caninos. También puede haber casos de lo que es ovinos, pero las especies más típicas son las que tenemos acá. Estos animales que van a estar enfermos, que pueden cursar o no el cuadro clínico, van a estar eliminando la bacteria a través de la orina. Esta orina que tiene la bacteria puede llegar a contaminar el suelo o fuentes de aguas, ¿sí? Con lo cual va a estar dejando una gran carga bacteriana, la cual va a estar disponible para todos aquellos individuos que sean susceptibles o que no hayan tenido contacto con la bacteria. Volvemos a lo mismo, dentro de no solamente los perros, los cerdos, los roedores o los bovinos se pueden enfermar, sino también el ser humano. Por eso es tan importante conocer cómo es el ciclo de transmisión, porque de esa manera vamos a evitar la transmisión a los humanos. Bien, cuando hablamos de factores de riesgo de esta enfermedad, siempre hablamos de una enfermedad muy relacionada con el tema de las inundaciones, crecidas de ríos, o bien catástrofes ambientales inclusive. Pero hay otros factores que también vamos a tenerlos en cuenta. Bueno, acá en la foto vemos un ambiente típico donde se da la transmisión de la enfermedad. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Nico. Bien. Un ambiente típico donde se da la transmisión de esta enfermedad, esto es la ribera de un río, acá en Salta Capital, que obviamente en épocas de verano crece y se inunda todo. Entonces las personas que viven en estos lugares están totalmente expuestas a enfermarse de leptospirosis. Pero no nos olvidemos que no solamente las personas viven acá, sino también los animales. Entonces los animales en este caso, obviamente no le voy a poner zapatilla a los perros, pero tenemos que tener en cuenta que también van a estar expuestos a la enfermedad. Y
Muchas veces si yo no cuido los hábitos o la limpieza del peridomicilio, donde también conviven los animales, perros, caballos, vacas, también me pueden llegar a me pueden llegar a enfermar a mí. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Bien, cuando hablamos de un poco de los factores de riesgo, supongamos que, como ya había mencionado la doctora, la gente que vive en estos lugares usa calzado, supongamos que usa botas de goma para no andar descalzo, con un calzado que sea adecuado al lugar. Pero si los animales están enfermos, estos animales pueden llegar a través de la orina a contaminar superficies, ¿sí? Por ejemplo, mesadas, utensilios de cocina, mesas, sillas, donde la bacteria puede quedar tranquilamente viva durante mucho tiempo. De esta manera, por más que a lo mejor yo use botas de goma y no me pillo una leptospirosis a través de la piel o una herida en la piel en los pies, pero a través también de lo que es agua o utensilios contaminados con la bacteria. Hablando un poco ya del cuadro clínico, ¿qué es lo que yo veo en el perro? ¿Cómo lo veo al perro enfermo? El perro generalmente va a expresar una sintomatología clínica dependiendo mucho de las condiciones en las que se encuentra el perro. Si el perro está en un buen estado general, un buen estado de salud, generalmente los síntomas suelen ser un poco más leves, ¿sí? Pasar a lo mejor como un estado de anorexia, que el perro no quiera comer, que está decaído, como dicen, normalmente está afiebrado, pero puede estar cursando con la enfermedad de manera subclínica. De todos modos, no es por ahí lo más típico, porque generalmente la enfermedad aflora con mucha facilidad. ¿Y qué es lo que yo veo? Básicamente, como mencionamos, una de las primeras cosas que voy a ver, el perro deja de comer, va a empezar a estar decaído, a estar quieto, echado en un lugar, no se va a mover. Puede empezar con algunos síntomas digestivos, por ejemplo, diarreas, vómitos. Y generalmente la leptospira, uno de los lugares donde más le gusta, más prefiere asentarse, es en la parte renal, dañando todo lo que es la parte glomerular y todo eso, provocando insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por eso los vómitos, por eso la diarrea, pero principalmente los vómitos. Si el animal supera el cuadro clínico de la insuficiencia renal aguda, obviamente ese riñón queda con un daño y puede seguir su vida con insuficiencia renal crónica. La foto que nosotros vemos acá a la izquierda es el típico perro renal, ¿sí? Un perro que tiene, está decaído, que está con una mala condición general, un perro que está flaco. Podemos llegar a encontrar lesiones en la boca, que eso es bien típico de un paciente renal. Vemos lesiones tipo ulcerativas en la lengua, en en las encías, que eso es bien típico. Incluso también está descrito lo que es la necrosis de punta de lengua. Vamos a ver una lengua negra. Vamos a fijar si no tengo alguna foto por ahí. Que es un síntoma bastante característico de la lepto y de todas aquellas enfermedades que provocan un cuadro renal importante. También está descrito el tema de la ictericia, o sea, la coloración amarillenta de las mucosas. Lo voy a observar principalmente en la mucosa ocular y en la mucosa bucal, pero no es lo más típico de ver, ¿sí? Otro de los lugares donde a la leptospira le gusta quedarse es en el hígado, y como el hígado es un órgano sumamente irrigado, el daño que provoca la bacteria es bastante importante. Entonces, provocando un daño renal y todo esto, un daño hepático, va a terminar con un cuadro de ictericia, pero no es lo más típico de ver. Generalmente a la consulta veterinaria va a ir el animal que tiene una sospecha de un cuadro renal, ¿sí?
O sea, es el animal que orina mucho, ¿sí? Eso generalmente en una insuficiencia renal crónica vamos a tener lo que es poliuria polidipsia, o sea, un animal que va a tomar mucha agua y que también va a orinar muchísimo, más de lo normal, por lo tanto, me está dando la pauta a mí que puede haber algún problema de tipo renal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad en los caninos? El diagnóstico, por un lado, bueno, obviamente la sospecha clínica, y además vamos a hacer un diagnóstico de laboratorio. Cuando tenemos la sospecha, vamos a tomar una muestra de sangre, ¿sí? Todo esto, recuerden, tanto la toma de muestra, todo esto lo tiene que hacer un veterinario. En este caso no lo van a hacer ni un médico ni un agente sanitario, lo tiene que hacer sí o sí un veterinario, que ahora lo vamos a ver en cuanto a las recomendaciones que debemos darle al propietario. Se toma una muestra de sangre, 2 a 3 mililitros de sangre aproximadamente. A esta muestra la puedo centrifugar y voy a mandar la muestra para hacer el diagnóstico de microaglutinación en tubo. ¿Quién hace o cómo hacemos nosotros acá en Salta lo que el diagnóstico? Nosotros recibimos las muestras de las veterinarias privadas con la sospecha de leptospirosis y de acá se manda esa muestra, se manda a Instituto Pasteur, que es quien hace el diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico no se hace acá en Salta, se hace directamente en Instituto Pasteur. Hay laboratorios que hacen de manera privada, que generalmente son prácticamente, creo que hay un laboratorio en Salta que lo hace, en la parte animal, pero generalmente todo pasa por acá por programa de zoonosis y se deriva a Instituto Pasteur. A su vez también cuando teníamos una alta sospecha de la enfermedad y el animal termina muriendo, podemos tomar muestra de los dos órganos más importantes donde generalmente asienta la leptospira, que es hígado y riñón, para lo que es PCR. Tanto para la muestra de serología como para PCR, la conservación de la muestra con la cadena de frío y todo eso es sumamente importante. Pueden conversar de nuevo con la capacitación. ¿Cómo, perdón? Me parece que estaba un micrófono quizás abierto. ¿O alguien quiere decir algo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se No, escuchó sigamos. todo? Sí, se escuchó perfecto, Nico, todo bien. Bien. Bueno, como dijimos, la muestra diagnóstica para los caninos la tiene que hacer sí o sí un veterinario. En cuanto a la confirmación del resultado del perro que tiene leptospirosis, se debe iniciar un tratamiento sí o sí. Tenemos varias opciones de tratamiento, generalmente es bastante sensible a lo que es penicilina, podemos usar también lo que es doxiciclina, tenemos diferentes opciones para tratar a los animales. Es muy importante no solamente tratar el animal que está con el cuadro clínico, sino también hacer la investigación de los otros perros que conviven también con el perro, con el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente es una enfermedad que tiene un patrón ambiental muy importante, con lo cual muy probablemente el perro que conviva con un perro enfermo esté cursando la enfermedad de manera subclínica o puede llegar a estar empezando con el cuadro. Generalmente el periodo de incubación en los caninos es bastante corto, generalmente a los 7 días tenemos un periodo de incubación y ya empieza con la sintomatología clínica. Así que es recomendable tratar el perro y a su vez también hacer la investigación y la toma de muestra en los perros o animales que convivan con este perro que está enfermo.
Respecto a la prevención de esta enfermedad, es muy importante, tenemos la opción de la vacunación, de aplicar una vacuna. Generalmente en los caninos nosotros hacemos un refuerzo de quíntuple y antirrábica anual, ¿sí? A partir del año y medio. La vacuna, a su vez también, en vez de poner quíntuple, podemos poner vacuna sextuple, que ya va a contener algunos de los serobares de leptospira, que son los más frecuentes, que tenemos leptospira canícola, grifo tifosa, icterohemorragia y pomona. En los últimos estudios que nosotros hemos realizado puntualmente acá en Capital, en conjunto con la municipalidad, hemos encontrado bastante canícola, algo de pomona, algo de gripo tifosa y sobre todo Vallum, que es uno de los serobares relacionados prácticamente e íntegramente con el tema de roedores. Algo a tener en cuenta respecto a lo que es la vacuna sextuple. Es una vacuna que obviamente requiere de un refuerzo anual y es una vacuna que el propietario debe de hacerse cargo o debe llevar al veterinario a vacunarlo. Hoy, actualmente no tenemos la cobertura por parte del Estado de esta vacuna, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, de que nosotros no, el programa de zoonosis ni Salud Pública está proveyendo de la vacuna sextuple, ni a los municipios ni a las personas que vayan a consultar, ¿sí? Bien, en cuanto a la prevención domiciliaria, que ya algo les debe haber comentado la doctora, es muy importante, como yo siempre comento, al roedor, que es el principal reservorio, no hay que darle tres cosas. No hay que darle refugio, no hay que darle comida, no hay que darle agua. Obviamente agua, si vivo al lado de un río, obviamente es muy frecuente de que pueda llegar a ver roedores en mi domicilio si yo vivo al lado del río, pero el factor principal que yo los dos factores principales que voy a manejar, principalmente la comida y el refugio. Fíjense, acá tenemos dos fotos. La presencia de microbasurales, ¿sí? Tenemos una oferta de alimento enorme para los roedores. Entonces, teniendo este tipo de problema sanitario ambiental, me va a traer roedores y obviamente al atraerme roedores también me van a estar trayendo enfermedades. Entonces, el hecho de la limpieza, levantar la basura, evitar la formación de microbasurales, es una herramienta sumamente importante tenerla en cuenta para evitar la presencia de roedores en el domicilio. Fíjense, bueno, este caso es un aserradero donde se hizo un muestreo de roedores para otra enfermedad que es hantavirus, pero más que nada, fíjense que tienen, en este caso los roedores tienen una oferta de refugio tremenda. Tienen el lugar que quieran para poder habitar, anidar, y obviamente en todo eso buscar comida y eso llevar a enfermedades y desparramar enfermedades que pueden llegar a ser zoonóticas. Entonces es muy importante el hecho de la prevención domiciliaria y no darle lugar al bicho dentro del domicilio. El control de roedores. Ya algo la doctora les había comentado. El control de los roedores es un desafío sumamente grande y sumamente difícil, sobre todo con los roedores urbanos. Realmente tienen una capacidad de adaptación a la presencia del contacto con humanos muy, muy grande y tiene una versatilidad alimenticia realmente. Para que ustedes se den una idea, todo lo nuevo que ellos vean, sea una trampa, sea un cebo o algún método de control, siempre
los pone en alerta y no van a ir directamente a comer un cebito o algún alimento que yo le ponga con veneno. Es increíble, créanme, la capacidad de organización que tienen los roedores a nivel de colonia, donde a veces el manejo se hace muy, muy complicado, pero no debemos dejar de hacerlo mediante trampas mecánicas, trampas pegamentosas, cebos raticidas. ¿Sí? En el caso de algo por ahí a tener en cuenta con el tema de los cebos, que son los famosos quesitos de parafina, no tocarlos con las manos desnudas, una porque están impregnados en un producto que es tóxico, pero además al sentirle el olor, que para nosotros a veces puede ser imperceptible el olor humano, yo estoy dejando el olor de las manos, el olor humano en el cebo, entonces ya el animal no lo come. Entonces cuando vaya a colocar un cebo, generalmente tienen un agujerito adentro, con lo cual yo por ahí es recomendable ponerse guantes para evitar dejar el olor de la persona, y a su vez también ponerle un alambre, ponerlo al cebito con un alambre, porque generalmente los roedores se los llevan a los cebitos y a veces dejan ya de cumplir la función que tiene que cumplir. Entonces, si yo lo ato, lo dejo puestito al cebo atadito, no se lo llevan. Y a tomar en cuenta, sí, atarlo por ahí con un alambre, porque si yo lo ato con un piolín o algo, generalmente lo terminan cortando, porque como muerden todo, se lo terminan llevando. Pero esas dos cosas, atarlo y no tocarlo con las manos desnudas, siempre ponerse guantes o una bolsa, por lo menos, en las manos. Respecto al tema de las condiciones climáticas, obviamente las inundaciones forman parte de uno de los factores de riesgo, ¿sí? Cuando sabemos que vivimos en zonas que son inundables o que generalmente tienen un gran acceso al agua, recomienden a los propietarios de las mascotas que los hagan vacunar, ¿sí? Porque obviamente van a estar expuestos, mucho más expuestos que otro perro que a lo mejor no vive en la ribera de un río o en una zona inundable. En resumen, las herramientas que tenemos para la prevención de esta enfermedad, a ver, como comentó la doctora, la educación para la salud es fundamental. El hecho de una buena desinfección en la casa, de mantener ordenado lo que es el peridomicilio respecto a lo que es leñeros, escombros, ¿sí? Tratar de no dejarle lugar para que aniden y habiten los roedores. El control de roedores, si yo no le doy caza y no le doy comida principalmente, el roedor no va a estar, ¿sí? Dentro de las acciones, por ejemplo, para el hecho de restringir la comida, tapar tachos o cestos de basura, si taparlos, obviamente no dejar comida sobre la mesada o en la mesa, que pueda estar disponible para los roedores, es una manera también de no darle lugar. La erradicación de los basurales o microbasurales también, pues recuerden que es una oferta de alimento muy grande para los roedores, y además también la vacunación de los caninos. ¿Qué hacemos ante la sospecha de un perro con un cuadro compatible con la leptospirosis? Por un lado, ustedes como agentes sanitarios, como personal de salud, ante la sospecha en el animal, sugerir al propietario que lleve al animal al veterinario. En este caso, hablando puntualmente de municipio capital, está disponible el hospital de mascotas en la calle Lavalle, donde también se puede hacer la toma de muestra y generalmente a veces hasta el tratamiento inclusive en aquellas personas que sean carentes de recursos, pero si no, el propietario dentro de sus obligaciones como propietario responsable
es asegurar el bienestar animal. Por lo tanto, ante la sospecha de una enfermedad como esta o cualquier enfermedad, debe llevar el perro al veterinario. Hacer un buen saneamiento del lugar, ¿sí? La parte ambiental en esta enfermedad es muy importante. Como dijimos, la presencia del roedor me va a estar a mí exponiendo o aumentando las probabilidades de que yo pueda llegar a enfermarme. No solamente yo, sino los animales que conviven conmigo. El uso de calzado adecuado en zona o en épocas de inundaciones y el consumo de agua segura. Esto es fundamental. Y esto por ahí lo menciono porque muchas veces ya nos ha pasado en algunos casos acá en Salta, donde a veces se terminan enfermando de leptospira porque comparten una fuente de agua con animales. Entonces, recuerden que el animal a veces van a contaminar con la orina, por ejemplo, los bovinos o los equinos, contaminan la fuente de agua a través de la orina, entonces hay que tener cuidado con eso. Consumir una fuente de agua segura. Y algo por ahí que no lo puse acá, obviamente no se recomienda consumir una bebida directamente de una lata, ¿sí? Siempre se recomienda servir, sea una lata de gaseosa, una lata de cerveza, o bien un alimento, por ejemplo, no sé, durazno al natural. Antes de abrir la lata, se recomienda con un trapito, con un algodón, con alcohol, pasar por la tapa, porque recuerden que todos estos alimentos van a estar almacenados en los depósitos de mayoristas, supermercados, donde generalmente hay roedores. Entonces, el roedor muchas veces orina sobre estos alimentos, sobre una lata. Entonces, a lo mejor ese roedor puede estar eliminado a través de la orina y contaminando la lata con orina que pueda llegar a tener leptospirosis. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta también es eso, la limpieza del borde de la lata y obviamente no consumir un alimento, como dijimos, una lata gaseosa, una lata de cerveza directamente del envase. Una vez que tenemos la sospecha de la enfermedad, como dijimos, el veterinario ya se comunica con el programa de zoonosis. Hay una comunicación bastante fluida entre los veterinarios privados y el programa, con lo cual luego nosotros, si se confirma el caso, vamos al domicilio a hacer la investigación del caso de los otros caninos y también de las personas que van en búsqueda de pacientes febriles, ¿sí? De personas que pueden llegar a tener síndrome febril y que pueden llegar a ser sospechosos de tener leptospirosis. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, Nico. Excelente presentación. Ahí veamos, ahí abro el chat. Están saludando desde ON. No estoy viendo más preguntas en el chat. Ahí está, ahí dejamos la página de la sala de situación que preguntaban. Ahí la propuesta es dejar las capacitaciones ahí puestas en la página para que ustedes las puedan también descargar y replicar, como les dije hace ratito, si quieren a su equipo de salud. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la capacitación. Muchísimas gracias, Nico, y gracias a todos por los que se conectaron y estamos a disposición ante cualquier consulta. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier consulta, quedamos a disposición. Chao, hasta luego. Chao, chao.